Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ariel Mendoza Vega y el objetivo de este video es hablar acerca de España, específicamente en lo que concierne al ámbito jurídico. Con esto me refiero a analizar a qué familia jurídica pertenece y cómo es su sistema legal. Pero para poder entender esto es indispensable que antes tratemos aspectos súper importantes, como lo son sus antecedentes históricos, su organización política, su forma de gobierno, quiénes han sido sus representantes más importantes a lo largo de la historia que de alguna forma contribuyeron para la formación de su propia historia, su constitución, si es que tienen una constitución, si es que existe una división de poderes que se encuentra inmersa en esta constitución, también analizar quién ejerce los diferentes poderes que se encuentran dentro de esta división de poderes, y de este modo poder entender el contexto bajo el cual se rige España en la actualidad, y así analizar el por qué pertenece a esta familia jurídica. Ahora bien, de los aspectos más básicos de España, tenemos que su territorio cuenta con 505.944 kilómetros cuadrados. Su capital, como sabemos, es Madrid. En cuanto a colindancias, al norte colinda con Francia, el Principado de Andorra y el Mar Cantábrico, al este con el Mar Mediterráneo, al oeste con Portugal y el Océano Atlántico. Al sur, separado por el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, limita con la costa norte de Argelia y Marruecos. Tiene una población de 48.692.804 habitantes. Su moneda es el euro. Tiene monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos y de 1 y 2 euros. Billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500. Bien, entrando un poco en lo que es la parte histórica, se tiene registro de que los primeros habitantes históricos que llegaron a España fueron los iberos. Estos posiblemente eran pelágicos de origen indescrita, los cuales le dieron el nombre a Iberia a la península. Vinieron luego los celtas a través de la Galia y también los arios. Ambos pueblos se unificaron y conformaron el pueblo de celtíberos. Desde el siglo XV al 3 a.C., llegaron sucesivamente a Iberia y fundaron colonias en sus costas los fenicios, que le dieron el nombre tan conocido de Hispania. Posteriormente también se unieron los griegos y los cartagineses al territorio. Pero como era de esperarse en aquella época, el territorio fue conquistado por los romanos y bajo el poder de Roma estuvo desde el siglo II a.C. hasta el siglo V de nuestra era. Pero como ya sabemos, después de la caída del Imperio Romano, fue invadida y conquistada por los visigodos. Ellos fueron los que fijaron la capital en Toledo y adoptaron la lengua latina y el tan famoso catolicismo. A principios del siglo VIII, específicamente en el año de 1711, invadieron la península los árabes de la Mauritania, también conocidos como los moros, que en poco tiempo se adueñaron del territorio, a excepción hecha de Asturias y Vizcaya. Los pocos españoles que en el ángulo no de la península lograron oponerse a la invasión, emprendieron una guerra de reconquistas. Esta guerra lamentablemente duró más de 7 años. Para el siglo IX ya habían adquirido importancia los reinos cristianos de Aragón, de León y de Navarra, y la marca hispánica o Cataluña. La desembarcación del Califato de Córdoba aceleró la obra de reconquista. Esta fue completada por los reyes católicos, cuyo matrimonio, que se celebró en el año de 1469, preparó la unión de Aragón y Castilla, y que en el año de 1492, al expulsar a los musulmanes de Granada, realizaron la unidad nacional. Ahora bien, a los reyes católicos, que a la gloria de haber realizado la unidad nacional, se agregó la de que durante su reinado Cristóbal Colón descubriese el Nuevo Mundo, como se le llamaba América en ese entonces. Durante el año de 1492, sucedió su hija doña Juana, quien reinó del año 1504 al 1516, y por muerte del esposo de ella, Felipe I, conocido como Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano I de Alemania, fue el siguiente, y por la locura subsiguiente de la reina, recayó la corona en sus hijos Carlos I, con quien entró a reinar en España la Casa de Austria. Con Carlos I, en el año de 1516 a 1556, y su hijo Felipe II, de 1556 al año de 1598, llegó a su más alto grado el poderío de España, pero la intransigencia de este último y sus guerras prepararon ya la decadencia, que fue actuándose en los reinados de Felipe III, del año 1598 a 1621, y Felipe IV, del año de 1621 al año de 1665, y Carlos II, el último de los Asturias, quien reinó del año 1665 al año 1700. Ahora,
A Carlos II, quien había muerto sin dejar un heredero, lo sucedió Felipe V, del año 1700 al año 1746, de la Casa de Borbón, no sin que se le disputase la corona el archiduque Carlos de Austria, quien más tarde sería emperador con el nombre de Carlos VI, provocando así la famosa Guerra de Sucesión. Esta guerra empezó en el año de 1700 y terminó en el año de 1714. Fernando VI, quien gobernó del año 1746 al año 1759, mejoró algo la situación del país, y el gobierno ilustrado de Carlos IV, quien estaría en el poder de 1788 al año 1808, facilitaron las intenciones de Napoleón, que dio lugar a la Guerra de Independencia, que duró del año 1808 al año 1814, durante la cual, habiendo abdicado al rey en favor de Napoleón y teniendo este cautivo en Francia al verdadero rey Fernando VII, gobernó el reino José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, conocido como Pepe Botellas, mientras en Cádiz se proclamaba la primera constitución, la Constitución de Cádiz de 1812. Vuelto a España, Fernando VII, en el año de 1815, anuló la Constitución de 1812 y estableció el régimen absoluto. Durante este reinado se consumó la pérdida de las colonias americanas, cuya independencia quedó asegurada en Ayacucho en el año de 1824. Sucedió a Fernando VII su hija Isabel II, del año 1833 al año 1868. Pero, como ella era menor de edad, estuvo dirigida por las regencias de su madre, María Cristina, del año 1833 al año 1841, y de Espartero, del año 1841 a 1843, y se vio turbada por la Primera Guerra Civil, que duró del año 1834 al año 1839, motivada por las pretensiones de su tío don Carlos. Después de un turbulento reinado, fue Isabel II destronada por la Revolución, que tuvo lugar en el año de 1868. Con la derrocación de la reina segunda, tras 2 años de un gobierno provisional, entró a reinar Amadeo I, de la Casa de Saboya, pero este renunció a la corona en el año de 1873, y entonces, el año siguiente, se proclamó la República, en que el pronunciamiento de Martínez Campos devolvió el trono a Alfonso XII, hijo de Isabel II. Le sucedió su hijo Alfonso XIII, que aún no había nacido al morir su padre, y durante cuya menor edad, del año 1886 al año 1902, fue regente su madre María Cristina. En este reinado estalló la última insurrección de Cuba en el año 1895, seguida de la Guerra Hispanoamericana en el año 1898, que arrebató a España los últimos restos de su imperio colonial. Después de la Primera Guerra Mundial, durante la cual España se conservó neutral, la transformación social que tan honda repercusión tuvo en algunos países halló eco en España, dando lugar a huelgas y actos de terrorismo. La creciente carestía de la vida aumentó el malestar general y los serios contratiempos sufridos por la nación de Marruecos en 1912 empeoraron la situación hasta el punto de hacerla ya insostenible. Pretendiendo poner remedio a tal estado de cosas vino la dictadura de Primo de Rivera en el año de 1933. Él fue quien restauró el orden. Sin embargo, cuando desaparecida ya la dictadura, se convocaron elecciones municipales el 12 de abril de 1931, tras un periodo de relativa calma en que las Cortes aprobaron abundantes leyes encaminadas a dar a España una nueva estructura social y política, la vida de la República comenzó a verse agitada por movimientos subversivos, conflictos y revueltas. Se entabló una enfocada lucha de principios que llegó a revestir caracteres de verdadera guerra civil entre las fuerzas de derecha y las fuerzas de izquierda. Al fin estalló el 18 de julio de 1936 en forma de alzamiento militar, cuya espina dorsal fue el ejército de la zona española de Marruecos, y que a él se sumaron la Falange Española, las Juventudes Nacional Sindicalistas y la Comunión Tradicionalista. La guerra civil terminó el 1 de abril de 1939, con el triunfo de las fuerzas comandadas por el general Francisco Franco, que el 1 de octubre de 1936 había sido nombrado jefe de Estado y del gobierno, dejando así de existir la Segunda República Española. Durante la Segunda Guerra Mundial, España nuevamente se mantuvo neutral en el conflicto. Al finalizar la contienda fue objeto de un aislamiento internacional, bloqueo que se prolongó hasta el año de 1950. Levantando ingresó en la ONU en el año de 1955 y otros organismos internacionales.
Para el año de 1956, España reconoció la independencia de Marruecos y su plena soberanía. En 1966, las Cortes españolas aprobaron la Ley Orgánica del Estado, ordenamiento institucional que fue corroborado por el referéndum celebrado el 14 de diciembre. En 1988, reconoció la independencia de la Guinea Española, que se convirtió en la República de Guinea Ecuatorial. Para el año de 1969, don Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor de la jefatura del Estado, a título de rey de España. Para noviembre de 1975 murió el jefe de Estado Francisco Franco y fue proclamado rey de España Juan Carlos I. Con él se inició una nueva política de apertura y de democratización, de la que fueron fruto las legalizaciones en España de los partidos políticos y el proyecto de ley para la reforma política, que implicaba ante todo la creación de unas nuevas Cortes y un Senado, y la consulta al pueblo mediante referéndum de cualquier reforma constitucional. El 15 de junio de 1977 se celebraron elecciones generales, que tuvieron como consecuencia la apertura de las primeras Cortes de la monarquía. En 1979 reinició el proceso descentralizador previsto en la Constitución, que terminó en 1983 con la nueva división territorial del país en 17 comunidades autónomas. En 1985 se llegó al acuerdo para la adhesión de la Comunidad Económica Europea de España y Portugal. En lo concerniente a la forma de gobierno, tenemos que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, en donde el rey es el jefe del Estado y todos sus actos deben de ser refrendados por el gobierno de acuerdo con lo establecido en la Constitución en su título segundo, dedicado a la corona. Ahora, dentro de las principales funciones que tiene el rey, se menciona que el rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Por mencionar, algunas de las funciones que se le atribuyen expresamente al rey en la Constitución son sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la misma Constitución, convocar referéndum en los casos previstos en la Constitución, proponer el candidato a presidente del gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la misma Constitución, nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente, expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes, entre muchos más. La actual Constitución de España fue aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionada por el rey ante las Cortes el 27 de diciembre del mismo año. Los autores de dicha Constitución se conocen como los Padres de la Constitución. Los Padres de la Constitución son Gabriel Cisneros Laborda, Manuel Fraga Iribarne, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gregorio Peces Barba Martínez, José Pedro Pérez Llorca Rodrigo, Miguel Roca y Jonget y Sordi Soleil Tura. Dicha Constitución está conformada por un preámbulo, un título preliminar y 10 títulos, contando en total con 169 artículos. El título preliminar abarca del artículo 1 al artículo 9. El título 1, llamado de los derechos y deberes fundamentales, abarca del artículo 10 al artículo 55. El título 2, llamado de la corona, abarca del artículo 56 al artículo 65. El título 3, llamado de las Cortes Generales, abarca del artículo 66 al artículo 96. El título 4, llamado del Gobierno y la Administración, abarca del artículo 97 al artículo 107. El título 5, llamado de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, abarca del artículo 108 al 116. El título 6, llamado del Poder Judicial, abarca del 117 al 127. El título 7, llamado Economía y Hacienda, abarca del artículo 128 al 136. El título 8, llamado de la Organización del Estado, abarca del artículo 137 al artículo 158. El título 9, llamado del Tribunal Constitucional, abarca del artículo 159 al 165. El título 10 de la Reforma Constitucional
Abarca del artículo 166 al 169. Finalmente, cuenta con disposiciones adicionales que se dividen de la primera a la cuarta, disposiciones transitorias, que va de la primera a la novena, una disposición derogatoria y una disposición final. En lo que se refiere al Poder Ejecutivo, este recae en el Gobierno. El Gobierno, a su vez, se compone del presidente, de los vicepresidentes y de los ministros. De acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, tras haber recibido la confianza del Congreso de los Diputados, el presidente es nombrado por el rey. Los ministros también son nombrados por el rey, pero a propuesta del presidente. El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones del resto de sus miembros sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de cada uno de ellos en la gestión de sus departamentos ministeriales. Dentro de las principales funciones, el gobierno dirige la política interior y exterior de la administración civil y militar y la defensa del Estado. También ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. En cuanto al control del gobierno, el gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. La Constitución reconoce expresamente el derecho de información del Congreso y establece distintos procedimientos como parte de su labor de control al Ejecutivo. También existe un cese del gobierno. El gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria, tras una cuestión de confianza o una moción de censura, o por dimisión o fallecimiento de su presidente. El gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. Del mismo modo existe una figura llamada Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del gobierno y emite dictámenes sobre aquellos asuntos que someten a su consulta el gobierno o sus miembros, bien con carácter preceptivo o facultativo. En lo que se refiere al poder legislativo, este recae en las Cortes Generales, que son el Congreso y el Senado. El ejercicio de la potestad legislativa del Estado corresponde a las Cortes Generales, que representan al pueblo español y controlan la acción del gobierno. Están compuestas por dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Esto quiere decir que es bicameral. El Congreso se compone de 350 diputados elegidos por sufragio universal cada 4 años. Todos los proyectos y proposiciones de ley han de examinarse en primer lugar en el Congreso de los Diputados, correspondiendo al Senado el derecho de veto o de enmienda sobre el texto elaborado por el Congreso y reservándose a éste la decisión definitiva tras un nuevo examen. Asimismo, es el Congreso el que otorga la investidura del presidente del gobierno y, por lo tanto, es en esta Cámara la que se puede provocar su dimisión, bien mediante la aprobación de una moción de censura o bien a través de la negativa a conceder la confianza solicitada por el gobierno. Por otra parte, el Senado se presenta como la Cámara de Representación Territorial y está compuesto por 265 senadores. 208 de sus miembros son elegidos por sufragio universal directo cada 4 años y otros 57 son designados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que eligen un senador cada una y otra por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Asimismo, existe una figura llamada Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para garantizar la defensa y protección de los derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años. Finalmente tenemos al Poder Judicial. Como sabemos, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. La justicia emana del pueblo y es administrada en representación del rey por los jueces y magistrados del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio del rey. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales. El Tribunal Supremo es la más alta instancia jurisdiccional del Estado, salvo en lo que afecta a las garantías constitucionales, que es potestad del Tribunal Constitucional. Asimismo, existe una figura conocida como el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y de la actividad económico-financiera del sector público. También le corresponde el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales u efectos públicos. A manera de conclusión,
podemos afirmar que España tiene un sistema neorromanista, cuya ciencia jurídica se ha elaborado sobre los fundamentos del derecho romano y de la tradición germánica, los cuales se fusionaron en el occidente de Europa a partir del siglo V. También me gustaría hacer mención de que España es un país megadiverso y fascinante, con una rica historia, cultura y tradiciones. Su gente en la mayoría es cálida, y su gastronomía es deliciosa y muy variada. A lo largo de los siglos, España ha dejado una huella indeleble en el mundo, a través de sus exploraciones, el arte, la literatura y la música. En la actualidad, España es conocida por sus hermosas playas, ciudades vibrantes o por sus festivales coloridos. Sin duda, España es un país que merece la pena visitar y explorar a profundidad. Esto también lo podemos hacer con el objetivo de analizar y comparar el sistema jurídico que se maneja en España con la realidad del sistema jurídico que se maneja actualmente en México. Espero que este video haya sido de su agrado y haya servido de algo.